Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, soy tu nombre y los invito de todo corazón a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos contenido súper interesante y divertido todas las semanas, así que no se lo pueden perder. Y hoy, prepárense. Porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y es nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis amores. Esa pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador. Pero ojo que hoy no vamos a hablar de la serie en sí, ni de sus actuaciones, que ya sabemos que son espectaculares, sino de algo mucho más especial, algo que muchos fans anhelan tener, algo que representa esa conexión mágica que Can y Demet transmiten. Vamos a hablar del souvenir definitivo para los fans de Can Yaman y Demet. Ese objeto que si lo tuvieras, te haría sentir que tienes un pedacito de ellos contigo. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Pues acompáñenme. Antes de continuar, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta este tema, si son fans incondicionales de Can y Demet, o simplemente les da curiosidad saber cuál es ese souvenir tan especial, no se olviden de darle like a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ahora es el momento perfecto. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir ese tesoro. Bueno, aquí viene lo bueno. Piensen por un momento. ¿Qué objeto podría encapsular la esencia de Can Yaman y Demet Özdemir? No hablamos de un póster, ni de una camiseta con sus caras impresas. No. Estamos hablando de algo mucho más simbólico, de algo que evoque los momentos más especiales de su colaboración, de algo que nos recuerde la magia que compartieron en pantalla y quizás fuera de ella. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando en miles de opciones. Quizás una réplica del pañuelo que Sanem le regala a Can en la serie, o una taza con una foto de ambos sonriendo. Pero no. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a pensar en un objeto que no solo sea bonito, sino que también tenga una historia detrás, un significado profundo. Y después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que el souvenir definitivo para los fans de Can Yaman y Demet es un libro de recetas de cocina turca. Sí, lo sé, quizás estén pensando, ¿un libro de cocina? ¿En serio? Pero escúchenme porque tengo mis razones. Primero, recordemos que Erkenci-Kuş se desarrolla en el mundo de la publicidad, pero también hay muchas escenas que transcurren en la casa de Sanem, donde ella cocina para su familia y para Can. La comida turca es una parte fundamental de la cultura del país, y en la serie se ve reflejada la importancia de compartir una comida deliciosa en familia y con amigos. Segundo, un libro de recetas turcas nos permite conectar con la cultura de la que Can y Demet forman parte. Nos permite aprender sobre sus tradiciones, sobre sus costumbres, y sobre los ingredientes que utilizan en sus platos típicos. Es una forma de acercarnos un poco más a su mundo, de entender de dónde vienen y qué les gusta. Pero la cosa no termina ahí. Este libro de recetas tiene que ser especial. No puede ser cualquier libro de cocina turca que encuentres en una tienda. Tiene que tener algo que lo haga único, algo que lo relacione directamente con Can y Demet. Por ejemplo, podríamos buscar un libro de recetas que incluya platos que se hayan visto en la serie Erkenci-Kuş. Imaginen poder recrear en su propia cocina las delicias que preparaba Sanem para Can. Sería como vivir un pedacito de la serie en casa. O podríamos buscar un libro de recetas que tenga una dedicatoria especial, quizás escrita por un chef famoso turco que admire a Can y Demet. Podríamos incluso intentar conseguir una copia firmada por ellos mismos, aunque eso ya sería misión imposible. Pero soñar es gratis, ¿verdad? Y para hacerlo aún más especial, podríamos personalizar el libro de recetas con fotos de Can y Demet, con frases de la serie, o con pequeños detalles que nos recuerden su historia. Podríamos convertirlo en un verdadero tesoro, en un objeto único e irrepetible. Pero ojo que la idea no es solo tener el libro de recetas y guardarlo en un cajón. La idea es usarlo. La idea es aprender a cocinar platos turcos deliciosos, a sorprender a nuestros amigos y familiares con sabores exóticos, a compartir la cultura turca con aquellos que nos rodean. Imaginen la escena, están en casa con sus amigos, y les preparan un festín de platos turcos sacados directamente del libro de recetas inspirado en Can Yaman y Demet Özdemir.
Les cuentan la historia de la serie, les hablan de la química entre los actores, y les explican los ingredientes que utilizan en cada plato. Sería una noche inolvidable. Además, aprender a cocinar comida turca puede ser una experiencia muy enriquecedora. Descubriremos nuevos ingredientes, nuevas técnicas de cocina, y nuevos sabores que nos sorprenderán. Ampliaremos nuestros horizontes culinarios y nos convertiremos en verdaderos chefs expertos en cocina turca. Y lo mejor de todo es que cada vez que cocinemos un plato turco, recordaremos a Can y Demet, recordaremos la magia de Erkenci y recordaremos la conexión especial que sentimos por ellos. Será como tenerlos presentes en nuestra vida cotidiana, como sentir que forman parte de nuestra familia. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero a mí no me gusta cocinar. Y eso no es problema. El libro de recetas no tiene que ser solo para cocinar. También puede ser un objeto decorativo, un libro de arte, o simplemente un recuerdo bonito que nos haga sonreír cada vez que lo vemos. Podemos colocarlo en nuestra estantería, junto a otros libros que nos gusten. Podemos abrirlo al azar y leer las recetas, aunque no tengamos intención de cocinarlas. Podemos admirar las fotos de los platos, imaginando los sabores y los aromas. O podemos usarlo como inspiración para viajar a Turquía, para visitar los lugares donde se filmó Erkenci, para probar la auténtica comida turca en los restaurantes locales. El libro de recetas puede ser la excusa perfecta para embarcarnos en una aventura inolvidable. Pero volviendo al tema principal, porque creo que un libro de recetas de cocina turca es el souvenir definitivo para los fans de Can Yaman y Demet. Porque representa muchas cosas a la vez. Representa la cultura turca, la comida, la familia, la amistad, el amor y la pasión. Representa la conexión que sentimos por Can y Demet, la admiración que tenemos por su trabajo, y la felicidad que nos brindaron con su actuación en Erkenci. Representa todos los momentos especiales que vivimos viendo la serie, todas las emociones que sentimos, y todos los recuerdos que guardamos en nuestro corazón. Y sobre todo, representa la posibilidad de seguir disfrutando de la magia de Can y Demet en nuestra vida cotidiana. Nos permite mantener viva la llama de su historia, nos permite recordarlos con cariño, y nos permite seguir soñando con que algún día, quizás, vuelvan a trabajar juntos. Así que ahí lo tienen, mi gente linda. El souvenir definitivo para los fans de Can Yaman y Demet es un libro de recetas de cocina turca. Un objeto que, más allá de su valor material, tiene un valor sentimental incalculable. Un objeto que nos conecta con la cultura turca, con la magia de Erkenci y con el talento de Can y Demet. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece mi elección? ¿Están de acuerdo conmigo en que un libro de recetas turcas es el souvenir perfecto? ¿O tienen alguna otra idea en mente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse a mi canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y hablando de comentarios, ¿qué plato turco les gustaría aprender a cocinar si tuvieran este libro de recetas? ¿Hay algún plato que les haya llamado la atención en la serie Erkenci? Cuéntenme todo en los comentarios. Estoy ansiosa por saber sus respuestas. Y para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir mis ideas con ustedes y saber que hay personas que disfrutan de mi contenido. Recuerden que la vida es un viaje lleno de emociones, de experiencias y de momentos especiales. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento y su carisma, nos han regalado muchos de esos momentos. Así que celebremos su trabajo, admiremos su talento, y sigamos soñando con que algún día vuelvan a sorprendernos con una nueva colaboración. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y muchísima buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos descubierto que el souvenir perfecto para los fans de Can Yaman y Demet Özdemir no es solo un objeto bonito, sino algo con significado. Hemos explorado la idea de un libro de recetas de cocina turca, que no solo nos conecta con la cultura de la que provienen estos talentosos actores, sino que también nos permite revivir momentos especiales de la serie Erkenci y, quién sabe, convertirnos en chefs expertos en cocina turca.
Hemos hablado de la importancia de la comida en la cultura turca y cómo este souvenir puede ser una forma de acercarnos a las tradiciones de Can y Demet. También hemos mencionado la posibilidad de personalizar este libro con fotos, frases de la serie y dedicatorias especiales, convirtiéndolo en un tesoro único e irrepetible. Además, hemos considerado la posibilidad de usar este libro como inspiración para viajar a Turku y explorar los lugares donde se filmó la serie, probando la auténtica comida turca. En definitiva, hemos visto que este souvenir puede ser mucho más que un simple objeto, puede ser una puerta de entrada a un mundo de nuevas experiencias y emociones. Así que, en resumen, un libro de recetas de cocina turca es el souvenir definitivo porque representa la cultura, la comida, la familia, la amistad, el amor, la pasión y la conexión que sentimos por Can y Demet. Un objeto que nos permite mantener viva la magia de Erkencikus y seguir soñando con que algún día vuelvan a trabajar juntos. Ahora quiero aprovechar este momento para agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir mis ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, así que les invito a dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y sugerencias. ¿Qué otro souvenir creen que sería perfecto para los fans de Can Yaman y Demet? ¿Hay algún plato turco que les gustaría probar? Anímense a compartir sus ideas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho cariño y dedicación para todos ustedes. Así que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Además, me ayudarían muchísimo si me dejaran un comentario contándome qué tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro. Sus sugerencias son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Así que no duden en compartir mis vídeos en sus redes sociales y recomendar el canal a sus amigos y familiares. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual y muchísima buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse. Hasta la próxima.